Tenemos un invitado súper especial hoy con nosotros, a quien agradecemos muchísimo, Sergio Vainikov, que no solamente es un compañero, sino también es un amigo y que hoy se ha prestado a hablar un poco con nosotros. Sergio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Miguel, hola Juan Manuel, ¿cómo están? Bien, bien. Muy bien. Y claro, de Luna de Beethoven a la vez es como un momento interesante. Sí, ¿no? Sí. Bueno, la luna y el vino. Yo les quiero comentar a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que con Sergio estamos, todos los viernes haciendo justamente a la izquierda del Roble en el Centro Cultural de la Cooperación, los viernes a las 7 de la tarde, y yo tengo el honor de ser acompañada en las poesías que recito por la música, por la inspiración de la música que sale de esas manos, de esa cabeza, de ese corazón de Sergio. Y la verdad es que nunca me imaginé que alguna vez si bien he trabajado en muchas obras en las que él hizo la música, estar ahí en vivo y palpitarnos mutuamente me llena de alegría cada función. Así que, bueno, Sergio, ¿qué andamos haciendo últimamente? Andamos haciendo una comunión entre teatro, música, multimedia, encontrarnos con un ser de la dimensión de Benedetti, trabajar con un hombre como Pacho, trabajar con Marcelo, pero trabajar con vos es ya un honor importante. Nos estamos tirando re flores. No, la verdad que es un atrevimiento para un músico en vivo poder trabajar y poder, como dijo recién muy dulcemente Ale, tratar de modelar una poesía de la manera que lo dice ella. Es como un desafío importante, pero también es un juego de libertad muy importante, así que estoy muy contento de poder hacerlo. Es muy interesante eso. Qué bueno, qué bueno. Tengo que grabar la música y que la pasen de la cabina y todas las noches pase eso. Yo siempre admiré a los pianistas, la verdad es esa, porque si bien me gusta la música en general y la clásica en particular y las melodías y todo, no tengo mucha idea. Algunos dicen que tiene que ver mucho con las matemáticas, la música, otros dicen otras cosas, pero la verdad que escuchar a un pianista, a una pianista, siempre escuchar ese instrumento, siempre, no sé, a mí me transporta inmediatamente a otros lugares. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste ser pianista? Es cierto lo que decís vos. Lo que pasa es que la música, aparte, ahora te cuento cómo empecé, pero tiene una mezcla de mística, tiene una mezcla de esoterismo, tiene una mezcla de matemáticas, tiene una mezcla de todo. Pero lo más importante es que te dejas jugar con emociones que no las podés controlar. El control de las emociones, cuando vos estás interpretando algo, te lleva a la energía del lugar. Yo empecé, como empezamos todos los chicos, escuchando por ahí rock, pues escuchando otro tipo de música, me fui buscando profesores que me fueron asimilando a entender la increíble epopeya de los 500 años de la música occidental, para poder tener una base y de esa base después partir a escuchar hasta dónde uno podía escaparse de las variables de lo que se venía sugiriendo hasta la época. Hay un libro muy lindo de Kandinsky y de Schoenberg, donde Kandinsky dice que no puede seguir más con la cuestión esta de seguir jugando con la cuestión de va hacia lo abstracto, porque necesita salir de la realidad y necesita salir de los cánones de la cuestión naturalista. Y Schoenberg, que era uno de los músicos más influyentes del siglo XX en Viena, cuando arma la Escuela de Viena, donde sale Webern y Alban Berg, lo que hace es decir, bueno, ya con la armonía tradicional no puedo hacer más nada. Entonces, si quiero escuchar mi naturaleza interna, tengo que agarrar y dirimir este conflicto hacia tratar de entender, jugar en contra de lo que es el sentido de la armonía. Y ahí sale la música contemporánea. Y de ahí vienen toda la cantidad de compositores que vinieron hasta hoy, que hicieron ver que no solamente la música era lo que se sugería. Entonces, mi estudio fue tratar, en un momento muy difícil, con poca información, ir de profesor en profesor para entender por qué pasaba eso. Y una pregunta, Sergio, te iba a hacer otra, pero a partir de lo que decís, vos te sentís, por supuesto que influenciado, pero te sentís dentro de ese grupo de compositores, de movimientos minimalistas, de, post-decafonismo, etcétera,
¿O cómo te situás en tu composición, más allá de lo teatral, digamos, ¿no? Más allá de lo espectacular? Yo creo que todo dogmatismo con respecto a una corriente nos lleva a un lugar donde no nos permite seguir creciendo. Toda la música serial o la dodecafónica o la música tonal en realidad fue una contrapropuesta al tonalismo, a la música modal y todo eso. Entonces entrabas a otro callejón. Y aparte, gracias a como hoy día nos permitimos vivir, no hay tanta cuestión como cuando yo era chico, que había música para tocar en un ámbito académico, había música para tocar en otro ámbito. Yo creo que hoy día vale todo. Y ese valer todo enriquece a todos, sobre todo a los oyentes de música, porque si no uno tocaba para 4 amigos o para sí mismo y era una cosa muy onanista. Juan, ¿tienes alguna pregunta? Sí, tiene mal el audio, me parece que no se te escucha, Juan. Ah, bueno. Ahora sí. Ahora sí. Sí. En esa dirección, Sergio, ¿crees que, bueno, recién lo contestaste, pero porque hace unos días escuché, corregime si es parecido o no es así, pero escuché que Debussy, siendo muy chico, muy joven, que había estudiado un montón, que venía de familia muy pobre, que no era del canon de la música clásica de la época, empezaba a tocar diferente, ¿no? Como más emotivo, y le pregunta, pero vos qué tocás, querido, nene, ¿qué tocás? Y él contesta algo así como, yo toco lo que me gusta, toco lo que siento, ¿no? Algo así. Rompiendo un poco la tradición de los cánones occidentales o de la música en esa época. ¿Crees que eso ahora está, recién lo dijiste, está más delgada esa línea, está más permisible que un músico pueda, una vez conociendo las estructuras, correrse y hacer su búsqueda personal, por un lado? Y por otro lado, la música popular, para vos, ¿tiene esas búsquedas de excelencia, digamos, compositiva? La palabra popular es una palabra maravillosa que está muy mal empleada cuando se la emparenta con la cultura, sobre todo con la cultura que tiene que ver con agudizar el ingenio y la interpretación de los valores humanos y del crecimiento humano. Francia, como hizo la Revolución Francesa y otras cosas impresionantes, tuvo 3 monstruos a principios del siglo, como es Ravel, Debussy y Satie. Satie era como un músico que si no hubiera estado en Francia por ahí no hubiera tenido el desarrollo que tuvo, y es maravilloso por su síntesis y todo eso. Ravel era el más académico, al punto tal que tenía un manejo de la orquesta increíble. Lo que hizo con una exposición de Mussorgsky es increíble, al punto tal que hay una anécdota que dicen que Gershwin le preguntó si le podía enseñar, y Ravel le dijo, si usted me enseña a ganar plata como gana usted en Hollywood, yo o en Broadway, con mucho gusto le doy clases. Y Debussy era, como todo francés, maravilloso, porque fíjate que los franceses después llegamos a Messiaen, llegamos a Pierre Boulez, que es el que manejó el IRCAM, ahí en el Pompidou, que era el Instituto de Investigación de Música Contemporánea en Francia. Pero Debussy lo que hizo, empezó a usar esas escalas modales. Si vos escuchás la Gymnopédie o todo ese tipo de obras de Debussy, son maravillosas. Los franceses fueron audaces, son audaces y serán audaces. Entonces, por eso quizá me hablaste de Debussy. Eso hacía que sea muy complicado, porque los alemanes son estructurados intelectualmente, pero en esa cuna de alemanes o austríacos había picas desde esa perspectiva, pero todos contribuyeron a tratar de formar un buen plafón, sobre todo sensorial. El francés es volás con la música de ellos. Ravel, para una infanta difunta, cosas así son increíbles. Pero respecto a lo que vos llamás música popular, significa el asimilar lo que la gente luego decodifica, porque si yo hago... Yo la novena de Beethoven, no creo que haya algo más popular que eso, es más popular que... Total. Años. Pero sin embargo, él la compuso sordo, la compuso como una novena sinfonía con todo el know-how y el conocimiento que tenía hasta ese momento, y es una de las piezas más elevadas del espíritu humano, en el sentido cuando la escuchás con esa formación de coro y orquesta que te vuela la cabeza. Entonces, y hay cosas que son populares y pretenciosas y son más complicadas. La música popular es maravillosa. Tenemos un país que somos privilegiados de tener desde un Cuchi Leguizamón hasta un Astor Piazzolla, pasando por un Yupanqui, pasando por Mercedes Sosa, o cantidades de intérpretes y
y músicos y compositores que tendrían que hacer que nuestro país sea un faro. Y ni hablemos del tango, si empezamos a pormenorizar la cantidad de intérpretes y compositores que tenemos. Lo que pasa es que a veces hay una distorsión, porque lo popular se distorsiona como que es algo que no tiene la valía que sí tiene. Claro. Vos fíjate que en Estados Unidos el blues sale de los funerales y de los negros, y para tratar de luchar contra esa cuestión de opresión que tenían. Fíjate que la guerra, cuando empezaron a conseguir sus derechos, no se hace tanto. Y así las músicas que se les dice populares son un devenir de eso. Los trovadores eran los Claro. las calles, y yendo en contra de... O sea, vamos a hacer un pequeño análisis antropológico de la música. Antes de la Revolución Francesa, la gente no tenía la opción de tener tiempo para poder discurrir y poder darse el lujo de sentarse a codificar una sintaxis que no conocía en una sala de concierto. Cuando la burguesía, a través de la Revolución Francesa, puede empezar a tener ese tiempo, cuando tiene ese tiempo, lo que sucede es que empiezan las salas de concierto a ser más grandes, empiezan los compositores a escribir para más músicos. La música cortesana es de hasta pocos instrumentos, música de cámara, la música de concierto es más grande y tal. Entonces, hubo una cuestión de popularización de la música, si bien siempre siguieron los duques, los condes y los nobles y los señores feudales tratando de que siempre la cultura quede, o la iglesia, en manos de unos pocos. Entonces, por eso es muy difícil decir qué es música popular o qué no es música popular. Claro. Quiero decir, la novena de Beethoven por ahí es más popular que Miles Davis o que Keith Jarrett. Claro. Me encanta escucharte y creo que todo lo que vas diciendo, primero me encanta escucharte, me encanta, y todo lo que vas diciendo nos dispara un montón de preguntas, como por ejemplo podría ser, bueno, ¿cuál es el valor de la música argentina? Hablaste de la música francesa, de los franceses. ¿Cuál es el valor de nuestra música en breves palabras o en algunas palabras? El valor de la música argentina es el valor de nuestro país. Nuestro país es uno de los únicos países del mundo que fue formado multiétnicamente y por etnias que en sus lugares de origen tenían un nivel de virulencia y de incompatibilidad tremendo. Muchos escritores y mucha parte de la historia y películas hemos visto al judío jugando con el turco, hemos visto al italiano con el español y tal. Las dos fuentes de nutrición de música argentina más fuertes fueron los italianos y los españoles. No es casual que de los Ábalos, Dávila, hasta, todos los apellidos españoles son los que hacen más asimilados al folclore. ¿Por qué? Porque el español primero tiene esa cosa del 3x4, que tiene la guitarra, tiene la cuestión que muy bien nos muestra en Quijote Cervantes, de la cuestión de esos campos gigantes y tal. El Tano, nuestros queridos tanos, vos fíjate que todo lo de Piazzolla, de Angelis, Rinaldi, no sé, todos los cantidad de músicos italianos por lo general desarrollaron el Colangelo, el género del tango, porque el italiano viene más de tener que vivir cerca de un lugar donde tiene el río o el mar cerca para poder sentirse más libre. En cambio el español la libertad la encuentra en el territorio, en el desarrollo del territorio. En la tierra. Claro, en la tierra. Y eso lo ves en la poesía y lo ves en la música. Lo que pasa que como nuestros colegios no nos enseñaron mucho a entender y a desarrollar ese gusto por entender la música per se, y si después viene el festín de meter una poesía arriba, bueno, adelante. Claro. ¿Entendés? Y después la hace como por ejemplo lo que estamos haciendo con Ale, viene un Benedetti y un Serrat, o un Benedetti y un Pablo Milanés, o un Benedetti y un Favero, bueno, el festín se hace tremendo. Tremendo. Claro. Quiero contarle a los oyentes, yo tuve la suerte de escucharlo hace poquito en una mesa que tuve la suerte de compartir con vos y con Ale, después de verlos en el escenario. Sí, porque eso también solemos hacer, después de los encuentros vamos a comer para seguir hablando largamente. Casi básicamente para eso, casi que hacemos muchas cosas, ¿no? Para la sobremesa y para las charlas hermosas de postfunciones. Hablabas de los franceses, de la música argentina, pero quiero contarles a los oyentes que fuiste arreglador de Cuarteto Supá y los 5 Latinos y del Potro Rodrigo. ¿Cómo era arreglar, tocar para hablando de popular, y un tipo tan pasional y
con tanta fuerza, ¿no? ¿Tocabas con él? No solo toqué, yo vino el papá, Rodrigo Bueno, un día cuando el nene tenía 16 años, y yo no conocía la música cordobesa. Mirá que yo toqué desde el Colón hasta con Rocío Jurado y La Pantoja, desde dirigir Latin American Idol a hacer cosas locas como una instalación de música en un museo como el Museo de la Democracia, de tocar con los 5 latinos a tocar hasta el día que Charlie debutó con Cerú Girán. Yo tenía una banda telonera que se llamaba Horizonte. O sea, de escribirle un ballet a Julio Boca a que me estrenen un ballet en el Bolshoi de Moscú, desde grabar... Bueno, con Lo Comía, ¿no? Lo Comía y de tocar con Lo Comía, por ejemplo... Necesitaríamos 10 programas para hablar de todo esto. Eso me llevó, por un lado, a entender la lógica. O sea, el músico tiene muchas variables. A veces pareciera que como mucha gente usa un solo hemisferio de la cabeza, se puede ser atrevidamente... utilizado de una manera donde lo que él haga no sea recompensado en esta vida terrenal de la manera necesaria. Entonces, por eso yo me he ocupado de eso, por eso soy prosecretario de la Asociación Argentina de Intérpretes, que tengo el honor de estar con gente del nivel como la Tana Rinaldi, como Horacio Molvicino, Horacio Cabarcos, Pablo Agri, Nicolás Ledesma, etcétera, Teresa Parodi, Guillermo de la Mosca, etcétera. Ahora entró Sandra Mianovich. El objetivo de eso es que yo tengo una parte muy de ser absolutamente proclive a todo lo que he aprendido, que eso pueda servir para que todos los artistas y todos los músicos podamos tener una mejor vida en el término estrictamente de interrelación, lo que tiene que ver con cuando la cultura se transforma en una industria, y cuando la cultura se transforma en una industria aparece un problema porque tenés que manejar parámetros jurídicos, parámetros económicos, y esos parámetros son absolutamente encriptados, por decirlo de determinada manera. Por ejemplo, Spotify no hace que ningún músico, ningún intérprete del mundo no cobra por Spotify, la parte de interpretación. Entonces, todo este nuevo mundillo de la tecnología, que primero fue un devenir para sociabilizar las herramientas de producción y para sociabilizar la posibilidad de que la cultura pueda llegar a todo el mundo, eso no hace que ellos se atribuyan el hecho de tener el compendio del patrimonio cultural de la humanidad y como ellos quieren te hacen un algoritmo para que escuches lo que vos quieras y aparte te cobran. Entonces, esa parte es una parte que la trato de manejar en términos estrictamente terrenales. Volvamos a Rodrigo y lo que me decías. Voy rápido. Para mí, toda la música es maravillosa. Yo grabé con la Mona Jiménez, grabé con Rodrigo, con los Chéveres. Y cuando me pasó eso, me fui a Córdoba a ver cómo bailaba la gente, porque lo primero que tenemos que hacer es entender la lógica de cómo la gente disfruta, goza y vive. Cuando la gente pinta su aldea, como decía Tolstoy, y festeja su cultura popular de su raíz, de su lugar, y la disfruta, eso es sagrado. Es tan sagrado como una concepción intelectual en donde, no sé, Scriabin podría escribir un himno sagrado pensando en los Urales en Rusia. O sea, hay una distorsión en donde cuando hay algo popular, pero es en serio, hay un sentir interno que te lleva a un vuelo que tiene un nivel poético que por ahí no lo encontrás desde lo intelectual, pero si te zambullís a eso, espiritualmente lo encontrás. Rodrigo tenía eso. Vino Rodrigo Pichín Bueno, lo vi al pibe, tenía una polenta tremenda y pudimos concentrar la energía a tal punto, además yendo en contra de los parámetros económicos, porque hacíamos que haya 9 músicos en esas bailantas, donde era un negocio y había que llevar la menor gente posible para ir a todos lados. Bueno, la lógica de construir un artista en base a lo que ese artista daba, me hizo ver que evidentemente la gente no es tonta. Cuando vos le das un producto de óptima calidad, la gente lo disfruta. Y eso también. Claro, perdón, chicos, yo me quedaría hablando todo el resto del programa, pero ya nos tenemos que ir y sí te comprometemos para venir otra vez. Dejamos pasar unas semanas y te volvemos a invitar, porque la verdad es que es súper interesante todo lo que nos contás. Pero me toca hacerte la última pregunta para terminar, que le hacemos a todos nuestros invitados e invitadas. ¿Qué es el amor para vos, Sergio? El amor es de todo lo que estamos hablando. Hay una manera cursi de entender el amor que la gente lo asocia solamente con las relaciones humanas entre dos personas y de una manera que por ahí un Benedetti lo saca de ese lugar,
hablando de Benedetti, vengan que quedan 2 fechas, mis queridos. Sí. Vengan que quedan 2 viernes y no se pueden perder. Eso también es amor, eso también es amor, lo que hace el público con sus artistas. Vengan al escenario porque nosotros aparte, perdón, ahí vuelvo al amor. Amor es esta especie de militancia de volver al escenario cuando toda la gente tiene miedo a una pandemia. Es el amor a nuestra profesión, amor a nuestro espíritu y amor a ser lo suficientemente coherentes, atrevidos y valientes para, pese a una cuestión tan tremenda como es este tipo de virus que ha llevado tantas y tantas vidas, igual poner el cuerpo, porque lo más importante en el mundo, el amor es desarrollar lo que uno piensa y lo que uno, su proyecto de vida. Si no haces tu proyecto de vida, pasaste por este mundo al Pepe. Gracias. Sergio, antes de que te vayas, quiero mandarle un saludo a alguien que nos está escuchando, que todos conocemos. Nosotros no la conocemos muy bien, Anita, nuestra productora en la y le mandamos un beso porque dice que nos extraña, ella está en Pigüe ahora, sí, y claro, dice que nos extraña y que escuchar el programa hace que estemos un poquitito más cerca, así que le mandamos todos un gran beso a Anita, que es una excelente persona. Y bueno, ya te comprometimos para que vuelvas, así cuando que quieran, gracias por la invitación. Con homenaje hemos trabajado, o sea, todos amigos, pero no los conocía en este rol. Veo que es muy bueno. Se dan cuenta que uno puede intercambiar roles y a veces lo de la pandemia, estamos a través de este tipo de plataformas, sí, nos permite hurgar en lugares que nunca hubiéramos pensado y volver a encontrarnos y sobre todo comunicarnos. Mira, compartir con nuestra gente. Hoy leí una cosa, ya lo último, los comparto. Leí sobre Pina Bausch. No importa cómo se mueve el cuerpo, sino qué es lo que lo mueve. A lo que dijiste, digo una sola cosita más. Yo cuando escribía para Julio Boca o para Casano, yo no podía creer. Yo llegaba con la cosa tocada, ¿no? No te bailan las notas, los bailarines bailan mi respiración, o la respiración del que tocó, y baila la energía, es increíble. Por eso Pina Bausch entendió eso muy bien. Y así seguimos, con esta energía que transmitimos Sergio, todos nosotros y vos especialmente, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por todo, beso a los tres y te quiero mucho. Gracias. Nosotros también a vos. Chao.